Bueno, acá estamos con el doctor Norberto Chávez, un referente en todo lo que es el área del diseño, en la construcción y de identidad, de programas de identidad y marca para Latinoamérica, para el mundo, y bueno, nos ha facilitado en este momento una entrevista. Aquí primero con algunos temas un poco puntuales en relación al diseño. Norberto, ¿qué es el diseño para usted? ¿Oficio, profesión o ciencia? Relativizo la pregunta. No es lo que sea para mí. Si es, es. El diseño es un oficio. Desde ya no es una ciencia, porque su objetivo no es el conocimiento. Su objetivo es producir mensajes, objetos, productos, servicios, diseñar, crear elementos que la sociedad necesita. Y es un oficio que para mí es sinónimo de profesión, no hay una oposición entre estos dos términos. Es un oficio porque se aprende con su ejercicio, como todo oficio. No se puede aprender a diseñar sin diseñar, con lo cual en el oficio la experiencia es clave, el trabajo y las conclusiones que se van sacando a través de la evaluación de los resultados, como cualquier oficio. La prueba es que un diseñador, luego de X años de experiencia, si ha trabajado bien, diseña mejor. No es una característica despectiva. Tener oficio, en el fondo, es lo que más puede aspirar un trabajador. Sí, ha habido una relativización del término oficio o un menosprecio del término oficio actualmente en las profesiones, ¿no? En efecto, es una desvalorización de origen típicamente pequeño burgués, basado en un desprecio del trabajo y una sobrevaloración de un acto de imaginación creativa que no se considera trabajo. Es decir, y esto parte de una condición de clase clarísimamente detectable, ¿no? El repudio que siente la clase media y la pequeña burguesía por los trabajadores. Esto tendría que ver también con un repunte de lo económico, me imagino, ¿no? Porque si es que se subvaloriza un trabajo o a un oficio, eso incidirá mucho también en la parte económica, en cuánto es la remuneración del oficio y cuánto es la remuneración del profesional del diseño. Claro, bueno, evidentemente el profesional del diseño es un trabajador cualificado. Es decir, que tiene unos saberes específicos que permiten, y por la agregación de valor que hace a sus productos, evidentemente eso determina unos salarios, unos honorarios superiores a los de un mecánico. En algunos casos sí, en otros casos no, porque esto está por demostrarse. No hay tarifas fijas y los ciclos de crisis a veces hacen bajar los honorarios del diseñador a niveles muy bajos, de muy bajo ingreso. Es decir, que tampoco se puede uno aferrar a eso. En este contexto también encontramos un debate entre lo que arte y diseño, sus fronteras también, sus lugares de encuentro. Claro. ¿Cuál sería la diferencia que se encuentra en la profesión entre lo que es arte y diseño? Es como si me preguntara la diferencia entre el arte y la ingeniería mecánica. Es decir, que no tiene nada que ver. Es decir, una cosa es prefigurar productos, que es lo que es el diseño, de cualquier tipo y para cualquier misión, a partir de unos encargos, de unas necesidades, de unos programas, y otra cosa es desarrollar las matrices culturales, simbólicas, poéticas de una comunidad. Es decir, el artista no resuelve necesidades a partir de la producción industrial. El artista desarrolla su capacidad creativa a partir de la aportación al mundo de la cultura. No es un resolvedor de problemas. Es una de las definiciones de diseño, ¿no? Problem solving, ¿no? Es decir, tiene que haber un problema para que haya diseño y una necesidad a resolver. El artista no trabaja sobre un problema. Él tiene el problema de cómo lograr el máxima calidad artística de su obra, pero no es un técnico, ¿no? El diseñador es un técnico. Otra cosa que
que el diseñador además, para cumplir bien su misión, tiene que tener una excelente formación cultural y por lo tanto tener dominio de las artes y de todas las posibles para que sea una persona culturalmente integrada. Pero eso no hace de él un artista. Bueno, en este mismo sentido, dentro del campo ya de la educación, ¿qué contenidos básicos se debería enseñar en una universidad para la formación de un diseñador? Bueno, básicamente como el diseño a secas en general es imposible de aprender porque cubre todos los campos de la producción, las especializaciones son inevitables. Incluso las especializaciones dentro de las especializaciones. Entonces, el currículum para un diseñador gráfico es distinto que para un diseñador de interiores o un diseñador industrial. Básicamente lo que hay que enseñar, primero y principal, troncalmente, es la profesión. O sea, ese profesional debe formarse en taller. Esto es inexorable. Si no, va a tener información sobre diseño, pero no va a ser diseñador, porque diseñador es una forma de trabajo. Él tiene que producir diseños. Y el diseño, como dije al principio, solo se aprende produciéndolo. Así que el taller es nuclear. Ahora, al entorno de ese taller, tiene que aparecer una serie de conocimientos técnicos, que llamémosle tecnológicos, que pueden ir desde el dominio de tecnologías informáticas hasta las técnicas de las teorías del color o de la forma. Es decir, en cada especialidad hay un menú distinto de capacidades, ¿no? Este segundo nivel sería el nivel tecnológico en sentido amplio. Manejar los instrumentos. Esos instrumentos hay que definirlos especialidad por especialidad. Un diseñador gráfico que no domina la tipografía no es un diseñador gráfico de cajón. Así que esto es clarísimo. El diseñador industrial, por ejemplo, sería muy bueno que si trabaja sobre el mundo de las herramientas, los instrumentos o los enseres, tenga un gran dominio de la etnografía. Es decir, el ser humano viene produciendo objetos desde que trabaja, ¿no? Por lo tanto, hay mucho que aprender de la etnografía. Pero eso no lo va a tener el diseñador gráfico. Que sea el diseñador gráfico sí tenía que saber de algo de pintura rupestre. Este sería el nivel de instrumentación. Y un nivel superior, que es el tercer campo, el más superior, digamos, del científico, por llamarlo así, es tener las materias en que él se forme como una persona representativa y lúcida de la sociedad en que vive. Desde la historia social, la sociología crítica, la lingüística, la semiología, según los casos también, instrumentos científicos que desarrollan su lucidez y su conocimiento del contexto social en el cual va a trabajar. Es decir, esto le permite ser no un idiota útil, sino un lúcido útil. Es decir, una persona que sabe por qué está trabajando y por qué existe él como profesional. Para eso están las teorías, las ciencias humanas, ¿no? Claro, y esos mismos conocimientos le dan un perfil al diseñador en la sociedad. Claro. ¿Cuál sería el perfil para la sociedad y cuál es el perfil actual para el mercado? La sociedad es el mercado. La sociedad nunca pide nada, sino a través del mercado, directa o indirectamente. O sea, la sociedad no está esperando diseño. El diseño lo piden los clientes, sean públicos, privados, populares o de alta gama, como se dice. Es decir, que esta separación entre sociedad y Estado es ilusoria, entre sociedad y mercado es ilusoria. Es decir, algún grado de mercado necesitas captar para poder producir, sea una ONG, un ministerio de salud o sea una corporación multinacional. Es decir, alguien tiene que formular la necesidad y eso se llama cliente, que es el que paga el servicio del diseñador. Ahora, si el diseñador tiene su propia interpretación de las necesidades de la sociedad y hace ejercicios autónomos por placer o por gusto de aportar, es un proyecto personal de él, pero eso no va a cuajar por mucho que investigue y que actúe, si no consigue un cliente. Si no hay una necesidad. No, y además él puede detectar una necesidad
que ningún cliente detectó. Esto no le quita a nadie. Se puede hacer un diagnóstico de necesidades sociales y detectar que hay unos vacíos que hay que llenar. Pero para que sus proyectos en ese campo cuajen y se plasmen y se materialicen, necesita un cliente. Aunque sea un cliente social, un sindicato, una cooperativa, una ONG o un ministerio con problemática social. Pero el concepto de cliente no es eliminable, es clave, más aún. Una buena concepción del diseño debe considerar que el diseñador es solo un actor del diseño. El diseñador solo no genera diseño. El diseño es una coproducción, por decir así, entre el cliente, como mínimo, entre el cliente y el diseñador. Y bueno, con este mismo sentido se habla mucho de lo que es el diseño social o la responsabilidad social del diseño. Bueno, eso en esos términos, ¿cómo se encuentra ahora actualmente el diseñador? La responsabilidad social del diseño existe donde hay un cliente con responsabilidad social. Es decir, el diseñador puede tener todos los compromisos político-ideológicos y humanitarios que quiera, pero como persona. Entonces puede militar en un grupo político, puede ejercer su vocación a través de una actividad ideológica o teórica o escribiendo o lo que sea. Pero a través del diseño, si quiere canalizar esa posición a través del diseño, volvemos a lo mismo. Tendrá que lograr un cliente que tenga función social. Es decir, sin cliente con función social no hay diseño social. Esto es una cosa pero de sentido común. Nosotros hemos trabajado para ONGs, para organismos públicos de salud y nuestro servicio fue un servicio con efecto social, es decir, comunicación social, auténtica. ¿Sí? Pero claro, porque nuestro cliente tenía función social y nos pedía eso. Ahora, si es un supermercado, es muy difícil. Hay que saber dónde está parado. Claro, es decir, yo tengo que ayudarlo a vender, no otra cosa, ¿no? Es decir, esto es un concepto que a veces se confunde porque se parte de cierta arrogancia del diseñador que se cree que es el director de orquesta, que él puede decidir el rumbo de los acontecimientos, y esto es falso. Él es un miembro de un proyecto que puede cambiar la sociedad, pero hacen falta otros actores. El diseño solo no puede cambiar la sociedad ni mejorarla. Entonces, ahora, si hay empresas con sensibilidad social que tienen un programa de responsabilidad social empresaria, si hay gobiernos o partidos políticos o organizaciones sociales que tienen proyecto social, el diseño tiene un papel importante. Y el diseñador tiene que, si realmente tiene esas preocupaciones, tiene que formarse integralmente de manera tal que cuando trabaja para un tema de interés social no lo contamine con las características de un tema de interés, por exagerar, antisocial. Okay. Bueno, la creatividad es un paradigma en el diseño. Ya. ¿Cómo se concibe o cuál es el rol que cumple la creatividad en el diseñador? Bueno, la creatividad es dar solución a un problema que hasta ese momento nadie lo había hallado, ¿no? Es decir, no es la arbitrariedad artística, ¿no? Es decir, creatividad puede ser que un cliente te traiga un problema y tú decirle, una vez ha hecho el diagnóstico, deje todo como está, que está perfecto. Eso es mucha creatividad, porque has llegado al meollo de la cuestión y no le has vendido humo. Entonces, la falsa creatividad es, no hay problema y lo invento haciendo algo arbitrario. Esto es como cunde por todos lados. Hago una silla absolutamente delirante en la cual no se puede sentar o te caes, ¿no? Es decir, creatividad, como define Hofstadter, lo define claramente. La creatividad es lograr conectivas entre elementos que nadie vio antes y permite dar una solución mucho más eficaz al problema que tenemos entre manos, cualquiera este sea. Eso es creatividad. Para eso hay que tener las alforjas llenas, para que las combinatorias sean entre múltiples elementos y no tener 2 o 3 formulitas, ¿no? Así que el creativo es una persona que tiene las alforjas llenas, es decir, que puede detectar relaciones entre elementos que nadie se le había ocurrido antes que podían existir. Perfecto. En sus intervenciones he escuchado
la relación estrategia de identidad más comunicación. Sí. ¿Qué relación podría tener esto con el concepto actual que se maneja de narrativa transmedia? Bueno, yo estuve pensando este término que me lo has propuesto, no lo había oído nunca, honestamente. Tiendo a pensar que se refiere a lo que objetivamente nosotros hacemos en identidad corporativa, es lograr que esa narrativa que define la identidad estratégica de la organización circule por medios absolutamente heterogéneos sin desmentirse. Es decir, que lo que sale por la imagen arquitectónica o de los locales de trabajo o las oficinas no sea desmentido por la voz de la telefonista, ni por el logotipo, ni por el tipo de productos, ni por el lenguaje publicitario. Hay una transversalidad, supongo que a eso se puede referir la expresión, que honestamente no la había oído, pero la encuentro bastante afortunada, la transversalidad donde un mismo discurso debe atravesar medios distintos, y esto requiere una idoneidad comunicacional muy grande. Saber qué tiene de común, por decirlo exageradamente, un timbre de voz con un color de gráfica, ¿no? Es decir, entonces, eso lo saben los grandes comunicadores, que cuando vas a una empresa que realmente está bien dirigida en comunicación, tú la pateas de arriba abajo, ves todo y siempre es ella la que está hablando. No hay fuga de mensajes erróneos, ¿no? Claro. Esto podría concebirse esta transversalidad comunicacional multimedia. Y sería buscar el medio adecuado también, porque no todos los medios sirven para todos los discursos. Por eso las políticas de comunicación cruzan canales o medios con mensajes y públicos. Es una matriz de triple entrada. Para cada público el medio adecuado y el mensaje adecuado, pero a su vez transversalmente, a pesar de que los públicos sean distintos, los mensajes sean distintos, los canales sean distintos, todo eso debe ser coherente, es decir, que la narrativa debe ser una sola. La voz que está detrás de todo eso debe ser la misma. Eso sería el ABC de una buena identificación institucional o corporativa. Perfecto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Norberto. Gracias a ti.